La meditación que comenzábamos el día martes. El día de ayer el pastor Jorge Recinos estuvo acá compartiendo la palabra. Mañana va a estar el pastor Adalberto Ramírez. Y ahora me he invitado yo. Así que aquí estoy. Gracias, hermano. Quiero concluir con algunas ideas relacionadas con el servicio, porque quiero que esto sirva como una base para la proyección del trabajo, para la proyección de la selección de los servidores en este año. Y tenemos ya un refrigerio ahí preparado para todos los presentes. Y agradezco y declaro bendición sobre aquellos que están sembrando sus ofrendas y han sembrado sus ofrendas para poder proveer alimentos y que podamos tener esta celebración. El propósito es que como iglesia, como comunidad podamos compartir. No es solamente el poder cubrir como con un programa. No, el propósito es que podamos compartir con otros. Yo creo que los años pasan y hay algunos que no se hablan ni se conocen. Hay algunos que no tienen ninguna relación de amistad con otros porque tienden a mantenerse alejados. Y yo creo que en la iglesia ese fenómeno no debería de existir, porque si todos somos hermanos, todos deberíamos de tener la confianza de acercarnos. Pero en fin, dejemos esa exhortación para otro día. El día domingo ocupamos el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28, y ahí se lee que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cubrí un par de puntos mencionando que como parte de la vida cristiana, parte del perfil del creyente, nosotros deberíamos de ser agradecidos con todos aquellos que nos benefician. Y esto pues nos debería de llevar a mostrar o a expresar el agradecimiento verbalmente. Es lo menos que podemos hacer. En el mundo eso se ve como buena educación, se ve como buenos modales, pero espiritualmente eso se ve como una cualidad del corazón que es muy importante. Aprendíamos o recordábamos también que Dios nos instruye a que tenemos que dar gracias a Él por todas las cosas y sobre todo por su obra, especialmente en Corintios 15:57 dice que Él nos lleva o nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Tesalonicenses 5:18 dice que demos gracias a Dios en todo. Entonces vemos que la Biblia nos presenta un estilo de vida, de agradecimiento, un estilo de vida donde podemos continuamente estar expresando la gratitud. Y yo mencionaba de que uno puede dar gracias sin estar agradecido, pero nadie puede estar verdaderamente agradecido sin dar gracias. Mencionaba que la gratitud es una cualidad del corazón, pero el agradecer es nada más una expresión verbal que puede no significar nada, simplemente un acto de buena educación o buenos modales. Pero yo quiero profundizar un poquito porque, como dije, quiero que esto sea la base para los que van a servir esta noche. Dice la Escritura que por causa de que estamos recibiendo un reino o hemos recibido un reino inconmovible, o sea que eso es un hecho, entonces tenemos que tener gratitud. Eso significa que tenemos que tener una responsabilidad o una reacción en base a lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Y en base a esa gratitud debemos de servir a Dios. Y eso tendría que ser como un intento de querer retribuir a Dios por su bondad. Ahora es importante entender que tenemos que servir a Dios de manera que sea aceptable, o tenemos que servir a Dios aceptablemente. No se trata únicamente de servir. Es como el asunto de lo que escribe el apóstol Pedro. Dice que nosotros tenemos que ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables. O sea, no solamente ofrecer sacrificios, sino sacrificios espirituales que son agradables. Fíjese que son los únicos dos versos que están conectados poniendo esa limitante. El sacrificio espiritual tenemos que asegurarnos que le agrada a Dios. En otras palabras, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras ofrendas, nuestra acción de gracia. Tenemos que asegurarnos que a Dios le agrade, porque Dios no se agrada de todo. Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, a Dios no le agradó lo que hizo Nadab y Abiú, a Dios no le agradó lo que hizo el pueblo en el tiempo del profeta Malaquías, a Dios no le agradó lo que el pueblo estaba haciendo en el tiempo del profeta Isaías, a Dios no le agradó lo que hizo Ananías y Zafira, y puede ser que a Dios no le esté agradando lo que estemos haciendo, porque Dios no se agrada de todo lo que se le ofrece.
Entonces tenemos que asegurarnos que nuestro sacrificio sea aceptable. Tenemos que asegurarnos que nuestro servicio sea aceptable. Y ese es el punto esta noche. Fíjese que en la versión de la Biblia de las Américas se traduce de esta manera: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, no cambia, no va a ser removido, no va a ser sustituido, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Se aclara el sentido. Puesto que recibimos un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mostremos la gratitud, rindiéndole a Dios un servicio que sea aceptable. Vean la diferencia. En la Reina Valera dice: sirvamos a Dios agradándole con temor. Pero entonces como que son dos actos diferentes. Como recibo un reino, tengo que estar agradecido. Y entonces tengo que, 1, servir a Dios. 2, agradarle con mi temor y mi reverencia. Pero el verdadero sentido es este: que tenemos que servir a Dios por causa de la gratitud que tenemos y hacerlo de una manera que sea aceptable. O sea que nuestro servicio tiene que ser aceptable a Dios. Otro día tocaremos de nuevo, ya lo hicimos, el asunto que nuestra adoración sea agradable, que nuestra alabanza sea agradable, que el fruto de nuestros labios sea agradable. Pero en esta noche el punto es que nuestro servicio sea agradable, nuestro trabajo, lo que hacemos. Entonces surgen dos preguntas que hay que responderlas en lo secreto. ¿Tiene usted suficiente gratitud en su corazón como para poder servir a Dios? ¿Tiene usted suficiente gratitud como para que valga la pena involucrarse en servir a Dios? Esa es la primera pregunta que tiene que responderse. Porque hay muchos creyentes que no tienen tiempo y tienen las mismas 24 horas que cualquier otro, pero no tienen tiempo. En realidad más bien no tienen voluntad, porque tiempo todos tenemos al mismo tiempo. El asunto es que lo administramos de una manera diferente. La segunda pregunta es su servicio, ya que usted tiene la gratitud en su corazón como para servir a Dios, ¿es su servicio aceptable a Dios? ¿Es hecho en reverencia y con temor? Y aquí, hermano, vamos a toparnos. Porque lo que revela que nuestro servicio no es aceptable es la inconstancia que hay en el servir a Dios, la infidelidad que hay en el servir a Dios, la falta de compromiso o de entrega al no cumplir con el compromiso aceptado, al llegar tarde, al ni siquiera reportarse con el líder. Porque yo no creo que Dios considere que eso sea un servicio aceptable. Cuando alguien comienza a servir pero luego deja de servir, luego quiere continuar sirviendo, luego llega tarde, luego no llega. Eso no puede ser un servicio aceptable a Dios, ¿no cree? ¿O cree que Dios, el Rey de Reyes, estará agradado de ese servicio? Yo entiendo esto. Yo he aprendido a ver las cosas desde dos puntos de vista. Como miembro común y corriente de una iglesia que fui, y como un servidor o como un ministro del Evangelio. Yo sé que existen dificultades, existen limitaciones de trabajo, obstáculos por medio de los problemas, limitaciones económicas que pueden obstaculizar el servicio a Dios. Pero yo también sé esto: Dios le limpia el camino a aquel que tiene el corazón dispuesto para servirle. Dios abre puertas y Dios bendice a aquellos que se esfuerzan por agradarle. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mucha gente, y también he visto todo lo contrario. He visto la falta de bendición y respaldo en aquellos que no tienen tiempo, en la vida de aquellos que no tienen el compromiso. Pero la base en realidad está en este texto. No tienen la suficiente gratitud como para poder comprometerse. Mire, es admirable cómo dentro de los que lo hacen correctamente, cómo dentro de los cuerpos de socorros hay gente que pasa desvelándose por turnos, esperando que haya un accidente para usar la ambulancia. Y dije los que lo hagan correctamente porque hay unos grupos que no están haciendo nada, solo recogiendo dinero. Pero es admirable cómo hay gente que presta su servicio. El Club de Leones tiene clínicas y los médicos dan de su tiempo para esperar a los pacientes. Y no dicen: fíjese que no voy a poder llegar. Tienen 20 pacientes esperando en su turno ahí. No pueden decir: no voy a llegar. Saben que tienen un compromiso, adquirieron un compromiso, tienen un sentido de humanismo para poder servir a la gente y están comprometidos con la gente, están comprometidos con su causa.
Pero no es así en el Evangelio con la mayoría. No es así con la mayoría. Yo doy gloria a Dios y gracias a Dios porque aquí hay gente fiel, hay gente comprometida, siempre lo ha habido, es un buen porcentaje, pero todavía seguiré usando mi frase favorita: lo podemos hacer mejor. Todavía pueden ser más los que se unan a esa causa, de hacer las cosas con un corazón y con una entrega y con una pasión mucho mayor, porque entonces haremos cosas más grandes. Amén. Cuando más gente se involucre. Pero se necesita que nosotros examinemos. Número uno, ¿tengo la suficiente gratitud como para servir a Dios? Y si la respuesta es sí, ¿es mi servicio a Dios agradable? Y si la respuesta es no, entonces hay que cambiar algo. Porque son muchos los servidores que este año, y el año pasado, y el año pasado, y el año pasado, y hace 17 años, en el camino, no sirvieron a Dios con todo su corazón. Se detuvieron. Las distracciones, los obstáculos, los problemas los apartaron, los hicieron a un lado, los desmotivaron. Y entonces aprendamos esta noche que hay una relación directa entre gratitud y servir a Dios. Y la base es que Dios ya nos concedió el reino. O sea, para Dios eso es un hecho. Eso no va a cambiar. Es un hecho. El reino está disponible para cada uno de nosotros a través de la fe en Jesucristo. Entonces, si creemos que ese reino está disponible, si creemos que en el momento de morir estaremos ausentes al cuerpo y presentes a Cristo, esa gratitud por causa de esa conciencia y de esa convicción debería de llevarnos a servir a Dios. Mire, son varios casos, por no usar la palabra muchos, en las que personas que han sido desahuciadas, personas que han tenido una enfermedad terminal, han hecho un pacto con Dios. Señor, si me sanas, te voy a servir. Algunos el pacto que han hecho es: Señor, si me sanas, te voy a entregar mi vida y voy a comenzar a congregarme. Y hay un montón de gente sana que no hace pacto con Dios. Sé que como que están esperando una enfermedad terminal para hacer un pacto con Dios. Recuerdo yo que me pasó esta experiencia cuando el hermano Carlos Chacón tuvo el accidente. Yo había tenido la intención el día viernes, el día sábado, de predicarles a ustedes qué haría, y yo iba a traer una silla de ruedas. ¿Qué harían? ¿Qué le ofrecerían a Dios si estuvieran sentados en una silla de ruedas, inválidos? ¿Qué trato harían con Dios con tal de que Dios los levantara de esa silla de ruedas? ¿Le prometerían diezmar sin falta? ¿Le prometerían venir martes y jueves y domingo y también meterse a servir en el CEN y levantar una célula de evangelismo y meterse a ayudar con los necesitados en la calle y hacer una distribución de ropa y levantar un grupo de niños? ¿Qué le ofrecería a usted? Así que yo no lo hice ese día porque me di cuenta de que el hermano había tenido el accidente. Y entonces iba a ser bien tremendo el ejemplo, ¿verdad? Porque él quedó con un accidente severo que al final causó que le amputaran la pierna. Entonces, por cuestión de no lastimarlo o lastimar a su familia, no pude tomar ese ejemplo. Pero esta noche creo que lo puedo ocupar. ¿Qué le ofrecería usted a Dios si estuviera en una silla de ruedas? ¿Qué le ofrecería usted a Dios si estuviera en una cama de hospital y tuviera que estar conectado a oxígeno? ¿Qué le ofrecería a Dios a cambio de que lo sanara? Piense. Porque hay gente que ha hecho grandes tratos con Dios y después no los cumple. Pero mi enfoque particular esta noche es: ¿qué de aquellos que no necesitamos la sanidad porque Dios nos ha hecho vivir en salud? Y no estamos agradecidos por eso. ¿Alguien me está entendiendo? Deberíamos de estar agradecidos de no tener leucemia, de no tener cáncer. Deberíamos de estar agradecidos de que no tenemos osteoporosis. Deberíamos de estar agradecidos que no tenemos un tumor. Deberíamos de estar agradecidos que no tenemos un pulmón que nos está fallando. Y usted debería estar diciendo amén, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Porque deberíamos de estar agradecidos. Ahora, el asunto entonces es que la gratitud es la base para el servicio. Entonces, cuando en una iglesia la mayor parte de miembros no sirven, significa que son miembros ingratos. Porque hay una conexión directa entre la gratitud y el servicio. Ahora, algunas ideas adicionales. Servir a Dios es justo. ¿Sabe usted que nuestro Dios es el único Dios y Rey que dio su vida por los siervos? Nuestro Dios es el único Rey que dio su vida por sus siervos. Los reyes se enseñorean de las naciones. Los gobernantes se enriquecen, pero Jesús dio su vida por nosotros.
Y deberíamos estar agradecidos que Jesús dio su vida por nosotros y ocupar nuestra corta vida para poder hacer un buen esfuerzo por servirle. ¿Y en qué se va a traducir ese servicio? En alcanzar a otros para su gloria. ¿En qué se puede traducir ese servicio? En llevar la luz en medio de las tinieblas. En ministrar a la gente que está atada, a la gente que está sufriendo, a través de compartirle la palabra de Dios. Pero nosotros nos reservamos, nos callamos, no nos involucramos porque no tenemos un gran programa de evangelismo que resulte atractivo para nosotros. Entonces no lo hacemos. Cuando cada uno debería de estar testificando, invitando a otros, guiando a la gente a Cristo, si realmente estuviéramos convencidos de la realidad del reino. Servir a Dios es un privilegio, hermano. Porque mire, ¿quién puede acercarse a Él si no solamente los llamados? Hay gente que valora, y está bien, la empresa que los ha acogido, que les ha dado la oportunidad de trabajar, los ha insertado dentro de los trabajadores. Pero nosotros tenemos que tener esta conciencia. Es un gran privilegio servir a Dios. Es un gran privilegio que tengamos la libertad de acercarnos al Dios vivo en fe para adorarle. Es un gran privilegio, hermano. Pero como todo esto entra dentro del plano de la fe, de lo que todavía no miramos, pero que es nuestro, entonces como que lo menospreciamos. Lo valoramos menos. Quizás alguien estaría más contento que le dieron la visa el día de ayer y le han dado 10 años de visa para ir a los Estados Unidos que saber que es salvo. Porque de repente un domingo está todo tristoso ahí porque el pisto no le alcanzó. Pero tiene 10 años de visa y puede ir 10 años a Estados Unidos. Y se le olvida que en el momento que se muera va a estar en la presencia de Dios. Y no vive motivado lo suficiente como para darle las gracias a Dios y servirle a Él. Servir a Dios es causa de gozo, hermanos. Porque nos involucramos en el fin más importante, el reino de Dios, lo que tiene que ver con la eternidad. Servir a Dios produce recompensas porque Dios va a dar a cada uno según su obra. Y Dios, que no pasa nada por alto, a diferencia nuestra, Dios dice: ¿quién hay de vosotros, en Malaquías 1:10, que cierre las puertas o ilumine mi altar de balde? O sea que Dios puede decir con todo el derecho: no hay nadie que haga ninguna obra, por pequeña que sea, que se quede sin recibir recompensa. No hay nadie. No hay nadie. Dios dice: es que no hay nadie que haga las cosas, que me sirva a mí sin recibir la recompensa. Jesús lo puso en otras palabras: ni un vaso de agua se queda sin recompensa. Ahora nosotros a veces, porque nos cansamos de hacer el bien, no recogemos el fruto. Porque tenemos motivaciones incorrectas o porque otras cosas espirituales estorban en levantar nuestra cosecha, no vemos el fruto. Pero Dios va a recompensar a cada uno según su obra. Dios es justo y Dios va a ejecutar su palabra. Entonces, en base a esos principios podemos establecer, así como hice dos preguntas: ¿tengo la suficiente gratitud como para servir a Dios? Y luego, ¿es mi servicio agradable a Dios? Hay dos reglas que yo encuentro en la Biblia. La primera, Jesús lo dijo: al que mucho se le perdona, dígame usted, mucho ama. Ahora, aquel que se siente perdonado por el Señor va a amar al Señor. Aquel que se siente perdonado grandemente va a perdonarlo grandemente, va a amarlo grandemente. Aquel que siente que el Señor le perdonó poco porque él era una buena persona, ¿no? Él nunca anduvo allá rebotándose, él nunca fue borracho, él nunca fue una persona que estuviera enferma, desahuciada. No, sí, Dios me ha perdonado, me ha dado salvación. Aquel que piensa que Dios le ha perdonado poco, va a amarlo poco. Entonces es una regla directa. El amor, el perdón está conectado con el amor a Dios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. La siguiente regla extraída de estos principios que estoy compartiendo sería: el que está muy agradecido sirve mucho. Amén. El que está muy agradecido sirve mucho. El que no está tan agradecido no sirve, porque tiene otras cosas más importantes, tiene otras prioridades. Y Dios sabe, sí, claro, Dios sabe. Y eso debería preocuparle. Dios sabe. A usted debería preocuparle que Dios sabe, hermano. No debería ser un pretexto. Mire, pastor, fíjese que no viene, pero Dios sabe por qué. Qué bueno que usted sepa que Dios sabe. Dios sabe todas las cosas.
Y Dios incluso ha recompensado a gente hasta por la sola intención de hacer las cosas, como en el caso de David. David tenía la intención de edificarle casa y Dios le manda al profeta diciéndole: mira, no quiero que me construyas la casa, es más, yo te voy a edificar casa a ti. Y va a nacer un descendiente tuyo que va a ser rey eternamente y para siempre. Y Dios escoge que David sea parte del linaje de Jesucristo. Y por eso hasta el día de hoy a Jesús se le llama hijo de David. Mire, no se le llama hijo de Abraham, no se le llama hijo de Jacob, no se le llama hijo de Noé, se le llama hijo de David. Porque David agradó a Dios. David tocó el corazón de Dios. Y cuando David con su intención tocó el corazón de Dios, Dios se movió a favor de él. Y es lo mismo con nosotros, tenemos la misma oportunidad de poder mover a Dios a favor nuestro para poder bendecirnos. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a tener mucho más que agradecerle. Es como un círculo. Yo estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces le sirvo. Y porque le sirvo, Dios me bendice. Y porque me bendice, le sigo sirviendo más. Y porque le sigo sirviendo más, me bendice más. Y como me bendice más, le sigo sirviendo más. Pero es un círculo que es aplicable para cualquier persona, para cualquier creyente. Usted puede atraer la bendición de Dios sobre su vida a través del servicio, porque el servicio es una forma de honrar. Ahora, no servimos a Dios de una manera directa, porque es invisible. Servimos a Dios de dos maneras. Una es a través del culto, a través de la adoración. Y la otra es a través del trabajo que se realiza para extender el reino o para ministrar a los santos. Son las dos formas en que servimos a Dios. Y usted tiene que asegurarse que esas dos formas las está llevando a cabo de la manera que es aceptable a Dios. Es decir, usted viene y se reúne cada vez en este lugar, y usted tiene que asegurarse que su ofrenda está siendo recibida delante de Dios como una ofrenda de olor agradable. Porque a Nadab y a Abiú se les ocurrió cambiar la fórmula del incienso. Quemaron incienso que Dios no les había mandado y Dios los mató por desobedientes, por ser independientes, por hacer las cosas a su manera. Entonces vemos que Dios no se agrada de todo. Hay que asegurarnos que nuestra ofrenda le agrada a Dios, pero también hay que asegurarnos que nuestro servicio le agrada a Dios, hermanos. Y el servicio tiene que ver con los santos. El servir a Dios en realidad es servir al pueblo. Los levitas, los sacerdotes tenían que cargar con la tienda, con el tabernáculo, tenían que armarlo, desarmarlo. Los levitas tenían que matar los animales. ¿Se imagina usted trabajar usted en un destazadero? Quizás no, ¿verdad? Quizás no es como antes, que en los pueblos uno pasaba la parte del destazadero y oía cuando los cuches pegaban unos alaridos, o a saber cómo se le dice, al chillido que hace el cerdo, ¿verdad? Y uno podía pasar por ahí y percibir el hedor. Mire, ubíquese y entienda esto. Los israelitas, los sacerdotes, tenían que matar los animales. Tenían que estar manchándose con sangre de animales. Y eso hiede. Y los animales tenían excremento. Tenían que trabajar con el excremento, tenían que sacarlo. Así que no era un trabajo muy limpio. No es como usted ahora que va al supermercado y encuentra las pechugas deshuesadas. ¿Ah? Antes las mamás tenían que matar la gallina, la agarraban del pescuezo y le daban vuelta y junzo, solo jaló. O le cortaban la cabeza y entonces el sangramiento ahí, ¿verdad? Pero usted ahora solamente agarra las pechuguitas. Es más, ni siquiera las pechugas deshuesadas, las pechugas empanizadas, solo para meterlas al microondas. Pero volvamos a la idea. Los israelitas tenían una gran tarea. Y ellos ministraban al pueblo, ellos atendían a la gente, ellos recibían las ofrendas de la gente, oraban por la gente, representaban a la gente. Ese era su trabajo mientras servían a Dios. O sea que servir al pueblo es parte de servir a Dios. Y es lo mismo en la iglesia, cuidar niños en la sala cuna, limpiar los baños de las instalaciones, cocinar, atender a los niños de la escuela bíblica y enseñarles la palabra, aunque sean desobedientes y estén quitándonos la paz. Es parte del servir para que el reino de Dios se extienda. Solo los agradecidos pueden hacerlo. Así que el servicio a Dios está conectado con la gratitud. Y piensen esto, el salmista se hizo una pregunta, Salmo 116, verso 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo? ¿Cómo le podemos pagar a Dios, hermano? No hay manera de pagarle. Entonces lo menos que podemos hacer es tratar de agradarle.
¿Cómo? Con nuestra adoración y con nuestro servicio. ¿Hay alguien aquí esta noche? Nuestra adoración y nuestro servicio. Servicio dentro de la iglesia, servicio fuera de la iglesia. Servicio dentro de la iglesia con los santos, los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos, la música, los sugieres, la cocina, la enseñanza, el evangelismo, discipulado. Servicio interno dentro de la iglesia, servicio afuera de la iglesia. Con el evangelismo, con la visitación, con la oración, imposición de manos, cárceles, hospitales, misericordia, repartir comida, repartir ropa, es parte del servicio. Y todos somos llamados a que tengamos cuidado de que nuestra ofrenda como adoración sea agradable y nuestro servicio sea agradable. David entendía que no había cómo pagarle a Dios. En Miqueas capítulo 6, verso 6 surge otra pregunta: ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué le podemos dar a Dios por nuestros pecados, o más bien por habernos perdonado nuestros pecados, hermano? El profeta Miqueas, bajo la inspiración del Espíritu, se hace esta pregunta como una forma reflexiva de considerar: no hay manera de pagarle a Dios que nos haya perdonado. No hay manera de retribuirle a Dios el haber limpiado nuestro pecado. Y la palabra dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y no es simplemente una cuestión de psicología, de poder tratar con ciertos pensamientos en nuestra mente. No, literalmente hemos sido perdonados, justificados, y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos, somos la familia de Dios, somos hijos de Dios. Verso 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Bueno, hacer justicia en los negocios. La abominación es a Jehová la balanza falsa. El meter cobros inexistentes, el abusar de otros, hacer justicia. Pero también parte de hacer justicia es retribuir a aquel, pagar lo que se debe, honrar al que hay que honrar. También significa en nuestra relación con Dios es justo el poder servirle a Él, el poder honrarle con nuestra finanza. O sea, cuando se resume esa frase, solamente hacer justicia, bajo esa frase, hermano, hay un montón de acciones de lo que significa hacer justicia. Un montón de acciones. Usted tiene que ser justo, tiene que ganarse el salario que le pagan. Usted tiene que ser justo, tiene que pagar el salario que deben a los obreros. La justicia tiene un ámbito de aplicación tan amplio que son un montón de acciones que tienen que ver con dar a cada quien lo que se le debe de dar. Luego agrega: amar misericordia. Tener un corazón sensible con las necesidades de otros para poder servirlo. Y humillarte ante tu Dios tiene que ver con adorarle y reconocer su santidad y su grandeza. Ahora, en Mateo 16, 26, porque vea, es la misma línea. Las escrituras se conectan, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Así que en Mateo 16 Jesús hace una pregunta. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hemos tocado ese texto en alguna ocasión, hablando acerca de la salvación y pensando que definitivamente es en vano que alguien tenga todas las riquezas que pueda acumular y al final termina perdido, termina condenado. Pero pensemos en la última frase: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo creo que hay gente que ha pasado tal vez por esta experiencia, que en gratitud con un médico que efectuó una cirugía perfecta, una cirugía excelente, que le salvó la vida a alguien, habrán recibido alguna recompensa, alguna retribución económica. Y ya estaba pagada la cirugía, ya estaba pagado lo que era el trabajo en sí, pero más de alguno deberá de haber recibido una recompensa y decirle: mire, yo quiero agradecerle porque la operación le salvó la vida a mi mamá, así que aquí tiene, reciba algo adicional aparte de la cuenta tan grande que ya me mandó. Porque
Es de agradecer cuando las cosas salen bien y alguien, en el caso de salvar la vida de otra persona, se ha esforzado por hacerlo mejor. Pero hermano, ¿y si hablamos de dar recompensa por la vida eterna? Si hablamos de dar recompensa por nuestra alma. El hermano Cristo me compartía hace algunos años, está aquí, sí, ¿verdad? Atrás. El hermano Cristo me compartía hace años que como miembro de la Cruz Roja por muchos años, él ha estado involucrado en muchas acciones de rescate y en muchas acciones no solo de primeros auxilios, sino prácticamente de rescatar a la gente de la muerte. Y me decía él que ahora que estaba plantado en Cristo, hace años lógicamente cuando ella se afirmó en la palabra, me decía él, ahora plantado en Cristo y con el conocimiento de la palabra entiendo algo, que antes yo le salvaba la vida a la gente, pero era una vida temporal. Le salvaba la vida a la gente, pero la gente se moría. Pero ahora, si salvo a alguien a través de la predicación del evangelio, es la salvación eterna. Así que ahora tengo un trabajo mucho más importante. El hermano Cristo era entonces miembro, o todavía creo que es, porque este es instructor de la Cruz Roja. Es un miembro de ese cuerpo de socorro que puede dar vida, que puede auxiliar, que puede salvar, rescatar en lo natural. Pero usted es miembro del cuerpo de socorro celestial. Y usted puede dar vida a otros, hermano. Usted puede sanar a otros. Usted puede consolar a otros. Usted puede levantar a otros. Debería de creer eso para que comience a moverse en esa dirección. Porque en lo natural, a través de los conocimientos médicos se puede salvar la vida de alguien que se está asfixiando. Y en lo espiritual, a través del conocimiento de la palabra, usted puede darle vida a alguien que está condenado. Usted puede llevarle esperanza a alguien que está quizá a punto de suicidarse. Usted puede ser el canal de bendición para liberar a una persona que está atormentada por demonios. Créalo, hermano, por el amor de Dios. Créalo, es la verdad, es la realidad. Pero hasta que usted se vea de esa manera, usted se va a involucrar como parte de ese cuerpo de socorro celestial. Ahora, en base a esto, entonces consideremos, hermano, ¿cómo vamos a servir a Dios? 2 textos más y concluimos. En Efesios capítulo 6. Mire, y consideremos esto como una forma de evaluar lo que debería ser el trabajo espiritual. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, por el Espíritu, da una instrucción relacionada con nuestros trabajos seculares. Óigame bien en esto. Pablo tiene la autoridad apostólica para dar instrucciones espirituales con relación a los trabajos en el mundo de los negocios, en el mercado, en la plaza, en la empresa, en la fábrica. Y él dice que los siervos tienen que obedecer a sus amos con temor y temblor, lo cual significa con una actitud de respeto. Mire, la autoridad hay que respetarla. ¿Porque se lo merece? No, porque Dios los tiene ahí. Y porque Dios nos va a recompensar por el respeto que mostremos. Dios va a juzgar a los que son malas autoridades. Ese no es su problema. ¿Alguien diga amén? Gracias. Dios va a juzgar el abuso de la autoridad, pero también Dios va a juzgarlo a usted por no reconocer la autoridad. Entonces, que Dios nos libre de ser hallados como rebeldes. Ahora, en el trabajo, entonces, a los empleados, porque hay que sustituir eso ya hablando contemporáneamente. Empleados, obedezcan a sus jefes terrenales con respeto, con temor, con sencillez en su corazón. Y mire lo que agrega, como a Cristo. Similar al concepto que la Escritura da con relación a la pareja, al matrimonio cristiano. Que el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y que la esposa tiene que sujetarse al esposo como si se estuviera sujetando a Cristo. Ay, pero eso está tan lejos, ¿verdad? Estos parámetros espirituales de que se sirvan a los jefes con temor y temblor y que un hombre ame sacrificialmente a una mujer, como que es una cosa tan elevada y entonces ni nos interesa. Pero es el estándar que encontramos en la Biblia. Vea el verso 6. No sirviendo al ojo, dice, como quien quiere agradar a los hombres. ¿Y qué significa servir al ojo? Moverse solamente cuando lo están controlando. Salir disparado cuando ve venir al jefe. No detenerse porque sabe que le pusieron cámara. Entonces dice, no sirviendo al ojo.
como los que quieren agradar a los hombres. Y estamos hablando del trabajo secular, hermano. Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios y qué tiene que ver Cristo con mi trabajo haciendo allá en la empresa reparaciones? ¿Qué tiene que ver mi trabajo de hacer ventas o de distribuir mercadería con Cristo y con Dios? Todo, porque Dios es el que ha puesto orden en la sociedad humana y Dios ha puesto a las autoridades, y nuestro corazón es probado con la manera en que actuamos siempre. Si lo hacemos con honestidad, si lo hacemos con verdad, si lo hacemos con integridad, si lo hacemos con justicia, todo eso tiene que ver con Dios. Nuestra vida tiene que ver con Dios. Y Dios está dando instrucciones a través del apóstol Pablo con respecto al trabajo secular. Y dice en el verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mire, hermano, si estas son las instrucciones para el trabajo que usted tiene allá en la fábrica, ¿no cree que también tienen que aplicarse para el trabajo aquí dentro de la iglesia? Si Dios se mete hasta con su trabajo de vender paletas y sorbetes, hasta con el asunto de estar soldando y reparando cosas, estar vendiendo electrodomésticos, si Dios se mete con su trabajo y con su relación con su jefe, ahora traslademos eso al plano espiritual, la iglesia. Aquí, hermano, la cosa debería de ser un pedacito de cielo. Su líder le pide algo y usted corre para hacerlo. Es más, usted ya sabe qué es lo que le va a pedir, así como el que está de asistente del médico, que el médico solo pone así la mano y le pone lo que va a ocupar. No estaba haciéndole muecas. Ya sabe. Pero sucede un fenómeno dentro de la iglesia cristiana y esta no es la excepción. A veces el trabajo recae en los líderes. Cuando X persona no vino, el líder. Cuando X persona no hizo su responsabilidad, el líder. Y al final todo apunta a que el que se tiene que quedar de último es el líder. El que tiene que venir primero es el líder. Y el que tiene que hacer todo es el líder. Qué bueno fuera que todos tuvieran mentalidad de líderes. Porque entonces todos se quedarían y todos hicieran todo. No saldrían corriendo sin pensar, ¿y quién va a cerrar la iglesia? No saldrían corriendo y pensando, sin pensar, ¿y habrán sacado la basura de la iglesia? ¿Habrán cerrado la sala cuna? ¿Habrán guardado todo? Todos pensando con un mismo sentir, como sirviendo a Cristo dentro de la iglesia con mucha más razón. Así que termino aquí. La última pregunta, el último texto es Jeremías 48:10. Y esto, hermano, realmente me impactó, porque me fui a todas las versiones que hay en la eSword, que es la Biblia electrónica, y qué tremendo lo que ahí dice. En la versión Reina Valera dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Fuerte. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Dios quería usar a su pueblo para ejecutar un juicio, y Dios lo encierra haciendo ver que el que no hace la obra con sacrificio, esforzadamente, cae bajo maldición. Entonces, la palabra indolente significa sin dolor. Pero cuando nos vamos a todas las versiones que hay en español, hay otro montón de palabras que están relacionadas con esa palabra indolente, que nos ayudan a entenderlo, que nos ayudan a aclarar el significado. Y una de ellas es hacer las cosas con negligencia. La negligencia significa hacer las cosas con descuido, sin interés. No importa, hermano. Así déjelo, hermano. La diligencia es lo contrario de la negligencia. La diligencia es con esmero, con iniciativa, con esfuerzo, con dedicación, como que se está fabricando caritas de santos, que queden bien rosaditos, la nariz bien hechita, los pómulos, los ojos así bien hechitos. Con negligencia es como que está rajando leña. Aquí démosle. A como caiga. Y muchas veces el trabajo que se hace para Dios se hace con negligencia. No importa no prepararse para atender a los niños, para darles la lección a los niños. No importa no limpiar las cunas para acostar a los bebés y limpiar todo ahí. No importa no preparar su clase del SEM para poder ministrar a los estudiantes. No importa orar y preparar una lista de cantos en oración antes de venir y pararse al frente. La negligencia significa, ya vamos a ver cómo hacemos, hombre. Hacer las cosas solo por hacerlas.
Al ver estos textos comparados en diferentes versiones, vea lo que encuentro. Dice la palabra: maldito el que haga el trabajo del Señor con un corazón de doble ánimo. Maldito el que haga el trabajo con dejadez. Maldito el que haga el trabajo del Señor con engaño. Maldito el que haga el trabajo, el que no haga con gusto el trabajo del Señor. Maldito el que de mala gana hace lo que yo les ordené, dice el Señor. Maldito el que solo aparenta ser. No, hermano, yo no quiero seguir, hermano. Esto es serio. Esto es serio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios le reclama al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías y le dice: mi nombre es temible en toda la tierra, les dice. Mire, no hay otro Dios, hermano, solo nuestro Dios. Y no podemos tratarlo de una peor manera que como tratamos a la gente. Pero sin embargo, eso es lo que hace la iglesia. No importa su privilegio, no importa su ministerio. Estos hipotes mocosos desobedientes, es que no es por ellos, es por Cristo. Amén. Limpiar aquí, trapear aquí. De 2 trapeadas, hermano. Digámosle que ya hicimos las 2, hermanos. ¿Y cómo que va a venir a contar? ¿Cómo va a averiguar? Usted hágase como que ya le dimos a las 2. Pues véngase una Coca-Cola aquí, mire, véngase. Ya no quiero continuar para no arruinarlo. Así de condenado como se siente, vamos a ir a comer. Porque quiero que esa condenación le dure un su buen rato. Le dije el domingo que quedaba pendiente la selección de los servidores y quiero que cada uno hable conmigo porque yo ahora voy a escoger a la gente que va a servir. Quiero solamente 6 personas para la vigilancia, quiero solamente 6 ujieres para el aseo, quiero 12 personas para la sala cuna, quiero quizás como unos 15 para la escuela bíblica, así contados, con gente comprometida que no se mete en maldición por hacer el trabajo con dejadez. Porque le hablo no como pastor. Fui un miembro común y corriente de la iglesia y desde que me convertí, bien pronto comencé a servir al Señor. He servido al Señor en muchas áreas. Con esto que se lo he comentado antes, le digo todo. Fui anciano de la iglesia Misión Centroamericana cuando tenía 22 años. Y a todo esto ya había sido líder de jóvenes, ya habíamos dirigido cultos, ya habíamos trabajado con prejóvenes, ya había trabajado en diferentes áreas dentro de la iglesia. Yo sé lo que es ser un miembro. Así que no estoy hablando de algo que no sé. Pero ¿sabe qué es lo mejor que yo sé? Que Dios es fiel y Dios es bueno y Dios va a recompensar a cada uno según su obra. Así que si va a servir al Señor, tome una decisión de corazón y le aseguro, Dios le va a abrir el camino. Amén. Oramos y oramos por los alimentos y usted prepara su ofrenda y hermano.